Vamos a Juan, capítulo 1. Vamos a empezar a analizar ahí la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí a la tierra y su propósito. Eso es algo esencial para nosotros como creyentes, estar bien persuadidos, creer correctamente lo que la Biblia nos dice de quién es Jesucristo, porque Él vino, ¿verdad? Y primero tenemos que entender el propósito del libro del Evangelio de Juan. Cuando Juan escribe este libro, tiene un propósito central y tiene otros secundarios, ¿verdad? Primeramente, el propósito central usted lo puede encontrar en el mismo libro. Si quiere ir allá a Juan capítulo 20, ahí nosotros vamos a ir viendo cuál es el propósito de este libro, en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Ese es el propósito central del Evangelio según San Juan. Le voy a dar lectura para que usted pueda seguirlo con la vista y vamos a entender por qué Juan escribe. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces el propósito central del libro de Juan es que estas cosas se escribieron para que creamos que Jesús es el Cristo. La palabra Cristo significa el ungido, el escogido por Dios para una obra determinada, la obra que Él iba a venir a hacer, que era venir a traer salvación al ser humano. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estamos viendo ahí el propósito, ¿verdad? Si el propósito de Dios y del Espíritu Santo al inspirar a Juan al escribir esto es para que creamos que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengamos vida eterna, entonces podemos esperar que Satanás iba a tratar de interferir en este propósito, y la manera de interferir aquí iba a ser levantando falsas doctrinas, levantando falsos maestros que se iban a estar en el tiempo de Juan. Y tenemos, por ejemplo, el nombre de uno que se llamaba Cerinto. Este hombre, Cerinto, decía que Jesús era un mero hombre sobre el cual vino el Espíritu de Cristo durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra, que no era Dios, sino que ese Espíritu vino en el momento o algunos dicen que en el bautismo, ¿verdad? De ahí cuando Jesús fue bautizado, y que el Espíritu de Cristo abandonó al hombre Jesús cuando llegó el momento de la crucifixión. Esa era la enseñanza que Cerinto estaba trayendo ahí. Pero recuerde usted, Cerinto decía que Jesús era un mero hombre, aunque muy sabio y muy entendido. Pero recuerde usted que de acuerdo a la misma revelación, a la misma Biblia, un hombre no puede morir por los demás hombres para darle salvación. Es imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos los seres humanos nos echamos a perder como consecuencia del pecado. Entonces no había un hombre que pudiera salvar a los demás hombres, porque todos estábamos podridos, torcidos, caídos en el pecado. Entonces, ¿cómo podía alguien salvar así a los demás? Entonces, tenía que ser Jesucristo quien viniera en lo que la Biblia dice que es el misterio de la encarnación. Dios se hace hombre para vivir una vida piadosa, que es decir, en representación de nosotros, y al morir en la cruz, morir y ahí llevando nuestros pecados para que el que cree, como dice Juan acá, el propósito de su libro es: tenga vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el propósito. Y nosotros vamos a ver que Juan, para refutar las malas enseñanzas que se estaban dando en ese entonces, principalmente por Cerinto, y esa era una, habían otras que decían que Jesucristo no era Dios, sino que era solamente una emanación de Dios. Y cuando se habla, por ejemplo, aquí del verbo, la palabra original es logos para verbo. Ahí la palabra logos fue utilizada por muchos escritores en los tiempos de Juan, en los tiempos del Imperio Romano. Y muchos decían que el logos o el verbo era solamente una emanación de Dios que servía nomás de puente entre Dios y el ser humano, pero sin llegar a entender ni uno de los dos mundos directamente, sino solamente era algo que Dios había creado como una emanación. Ahora vamos a ver qué es lo que la Biblia dice, porque eso es lo que nos interesa. No nos interesa lo que la sabiduría del hombre pueda decir de Jesucristo, sino nos interesa la revelación misma de Dios, o lo que Dios tiene que decir acerca de Él mismo y acerca de Jesucristo. Y esto está aquí en el Evangelio de Juan. Dice así, leamos en el versículo 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Aquí el verbo es la traducción de la palabra logos. El verbo, ya sabemos nosotros que es algo que lleva acción. Aquí vamos a ir analizando, ¿verdad? En la Biblia, nosotros cuando interpretamos la Biblia, tenemos que analizar inclusive el tiempo de las palabras, el sentido de las palabras, el tiempo de los verbos que hay allá. Cuando dice en el principio era el verbo, ahí nosotros vemos que era un tiempo imperfecto, dando a entender ahí que no había principio por ejemplo, no había creación de este verbo, sino que existía desde la eternidad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Sigue utilizando el mismo tiempo imperfecto, era. No dice fue, sino que dice era, algo que indefinido, ¿verdad? Que sigue ahí, que existió siempre. Y por último dice, y el verbo era Dios. Usted conoce, por ejemplo, la doctrina de los testigos de Jehová que dice, y el verbo era un Dios. Pero déjeme decirle que la traducción original no deja pie a dudas. En la traducción original ya hemos visto en otras ocasiones que diría así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Así dice literalmente, así del griego original. No puede haber otra traducción más que Dios era el verbo. Nada más aquí como venía primero el verbo, y con el verbo primero pusieron el verbo y era Dios. Pero en el original es mucho más enfático. Dios era el verbo. Ahí no hay ninguna sombra de dudas. Aquí lo que el apóstol Juan está diciendo es, el Señor Jesucristo era Dios, que tenía que encarnarse para venir a salvar al ser humano que estaba perdido en sus delitos y pecados, a usted y a mí. Ahora sigue diciendo aquí, versículo 2, para que no haya sombra de dudas, este era en el principio con Dios. ¿Qué significa que era en el principio? Antes de que todas las cosas fueran creadas, este existía, porque era Dios. Es la lógica que vamos siguiendo nosotros aquí, y es lo que Juan va revelando para evitar esas ideas falsas que habían, ¿verdad? Por ejemplo, allá en el mundo romano se llegó a la idea de que existía un Dios que estaba alejado del mundo, y que este Dios creó a un ser que se llama el demiurgo. El demiurgo era aquel que se encargó de crear todas las cosas que nosotros vemos ahora. Pero no era Dios, sino que era solamente una emanación de ese Dios que iba a estar en contacto con este mundo creado. Esa era una herejía y filosofía griega que había en ese tiempo. ¿Qué es lo que pasó? Que muchos, llamándose cristianos, tomaron esa enseñanza griega y se la aplicaron a Dios y a Jesucristo. Y llegaron a dar la idea de que Dios era el Dios, pero muy distante, ahí en su lugar, apartado, y que creó al demiurgo, y este demiurgo lo identificaron con Jesucristo para que Jesucristo tuviera aquí contacto con el ser humano. Eso no es bíblico, eso viene de una herejía griega, de una enseñanza que los griegos enseñaban en ese tiempo, pero que para nada era bíblica. Nada más que con el transcurrir del tiempo, ciertos hombres que no tenían la sabiduría de Dios mezclaron las enseñanzas y llegaron a dar la idea de que Jesucristo era un ser creado, como era el demiurgo, para estar nada más aquí en relación con el ser humano, y que Dios sigue estando ahí en su lugar. Eso no tiene nada que ver con la Escritura. La Escritura nos está diciendo aquí que el verbo era Dios, o más bien Dios era el verbo, y este era en el principio con Dios. Luego en el 3, Juan nos sigue relatando aquí, todas las cosas por Él fueron hechas. O como dice el libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es exactamente lo mismo que está diciendo Juan acá. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Y quién fue el que hizo las cosas? Dios. ¿Quién en el principio creó todas las cosas? Dios. Entonces estamos hablando del mismo Dios, revelado ahora en Jesucristo. En el principio creó Dios todas las cosas. Y dice aquí, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora aquí el tiempo del verbo cambia. Aquí dice, todas las cosas por Él fueron. Ya no dijo, eran hechas. Cambió el tiempo. Aquí en el idioma griego hay un tiempo que nosotros no tenemos en español. Es un tiempo que se llama aoristo,
que quiere decir que se hace una obra una vez y para siempre, pero sus efectos perduran a través del paso del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que creó todas las cosas y las cosas se siguen sosteniendo como las vemos hasta el día de hoy. Eso es lo que Juan quiere decir aquí. Eso es lo que Juan nos está enseñando aquí cuando dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí viene en el versículo 4, mire lo que viene diciendo. Aquí vamos a entrar ya en materia. Dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, ahí no se nos dice que a través de Él estaba la vida. Se nos dice que en Él estaba la vida. Ahora, ¿a qué vida se referirá? Pues nosotros vemos la vida física. Por ejemplo, usted ve ahí un pájaro que vuela, pues tiene vida. Usted ve una mariposa volar, pues tiene vida. Pero ¿será que esa vida es a la que se está refiriendo esencialmente aquí el apóstol Juan? No, sigamos leyendo a ver a qué se refiere. Dice: y la vida era la luz de los hombres. Luego en el versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, de acuerdo a esto que hemos leído, cuando estamos hablando aquí de luz, nos estamos refiriendo entonces a los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios, hermanos, que nosotros hemos aprendido? La santidad, la verdad, la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia. Todos esos son los atributos que Dios tiene como un ser espiritual. ¿Y estos atributos en dónde estaban? En Jesucristo. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Es decir, que esos atributos de Dios, la santidad, la verdad, su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia, todos los atributos que Dios tiene, era lo que le daba al hombre dirección en la vida antes que el pecado entrara. Era lo que guiaba a Adán y a Eva a vivir una vida estrecha de comunión con Dios. Era lo que hacía que el hombre y Dios tuvieran la comunicación que tenían en ese entonces. Eso era lo más hermoso que podía haber, hermanos. Una comunión directa entre Dios y el hombre. Porque la vida era la luz de los hombres. Eso es lo que nos dice aquí. Luego dice ahí: la luz de las tinieblas resplandece, ¿verdad? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, aquí se nos está dando a entender que si la luz son los atributos de Dios como la santidad y la verdad, entonces las tinieblas, ¿qué sería? Sería lo contrario. La falta de santidad, la mentira y todas esas cosas en la cual el ser humano cayó cuando el pecado entró. Para que podamos entender qué son las tinieblas, busque usted en el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos capítulo 3 y vamos a entender ahí perfectamente bien a qué se refiere la Escritura cuando se habla de tinieblas. Estamos hablando no de oscuridad física, estamos hablando de oscuridad espiritual, de tinieblas espirituales. En Romanos 3, capítulo 9, hasta el versículo 18. Le voy a dar lectura, usted puede seguir con la vista. Dice así: ¿qué pues? Dice el apóstol Pablo aquí. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es decir, ¿los judíos mejores que los gentiles? No, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Qué quiere decir? ¿Hay algún hombre que pueda sentirse superior que otro? Sí, sí hay hombres que se sienten, pero ¿realmente son superiores? No. ¿Por qué? Porque todos estamos ¿bajo qué? Bajo pecado. Y eso es lo que se llama tinieblas. Vamos a leer cómo se manifiesta estas tinieblas en la vida práctica. Dice ahí: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. ¿Qué no entiende? La luz. No entiende la vida. Solamente entiende la oscuridad y la muerte, que es la práctica del pecado. Sí, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y aquí vienen las consecuencias prácticas.
Sepulcro abierto es su garganta. Vean que ¿con qué se daña más el ser humano, hermanos? Con la lengua, con la boca, con la garganta. Se ofende, se insulta, se levantan falsos, se mata con la boca. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Quién es bueno? ¿Quién no está bajo pecado? Pero aquí lo que Pablo está refiriéndose es a las tinieblas espirituales, donde caímos como consecuencia del pecado. Lejos de Dios, sin entender la naturaleza de la luz que el Señor Jesucristo manifestaba y sigue manifestando a través de su palabra. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros todavía vivimos en falta de santidad, en mentira, vivimos en pecado, estamos manifestando que no tenemos la luz del Señor. ¿Recuerda usted? Cuando nosotros tenemos una comunión estrecha con Jesucristo, Jesucristo habita en nosotros. Y al habitar en nosotros, su luz se va a manifestar. Se tiene que manifestar porque está habitando en nosotros. Entonces, esa luz nos guía a la santidad, nos guía a la verdad, nos guía a buscar la presencia de Dios y a andar bajo el temor de Dios. Pero eso es lo que pasa prácticamente cuando nosotros vivimos en la luz del Señor. Sigamos leyendo aquí, porque esto es lo interesante. Dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. O sea, Juan, siendo un hombre pecador, él logró, o más bien fue comisionado por Dios, tuvo comunión estrecha con Dios y se recibió de Dios el trabajo de dar testimonio de la luz, o sea, dar testimonio de Jesucristo. ¿Se acuerda usted cuando aparece y he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y cuando él dice: yo no soy digno de desatar las sandalias que él trae. Él era la luz, dice. Dice en el 8: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, o sea, Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía en este mundo, a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, este término conoció, a nosotros se nos hace hasta cierto punto un término débil. Pues no lo conoció, ya no lo conozco y listo. Pero en el idioma original, hermanos, lleva una idea activa de un término negativo, no solamente como algo, no lo conozco ya, sino lleva algo, un término negativo pero activo. ¿Qué quiere decir? La idea esencial en la traducción es: el mundo no le conoció, sino que le aborreció. Es lo que indica el término original. ¿Qué quiere decir? Que el mundo vivía en tinieblas. Es decir, vivía en adulterio, en fornicación, en chismes, en avaricia, en orgullo. Todo eso es lo que se refiere a tinieblas. Ahora viene la luz que dice: en mí o por medio de mí van a cambiar de naturaleza. Van a dejar de ser orgullosos, van a dejar de ser adúlteros, van a dejar de ser fornicarios, van a dejar de chismear, que es lo que la luz indica, o lo que la luz busca en cada uno de nosotros. Entonces, cuando nuestra relación con Jesucristo es estrecha, automáticamente, hermanos, nuestra naturaleza empieza a ser luz. Empieza a ser luz. No porque nosotros seamos la luz, sino porque la luz está en nosotros. ¿Sí lo entendemos? Entendemos que la vida cristiana no es por mi fuerza, es porque es Cristo viviendo en nosotros. Bueno, pero ¿qué sucede si lo que yo estoy mostrando son tinieblas? Y yo digo que soy luz, pero salen de mí tinieblas. ¿Qué sucede ahí? Que en realidad no tengo una comunión íntima con el Señor.
El Señor mismo lo dijo, por los frutos nos vamos a dar a conocer y vamos a conocer a los demás. Entonces, aquí en este aspecto, el mundo, dice, no le conoció. Pero la idea central del pasaje en el original es, sino que le aborreció, porque no quería cambiar su manera de vivir. Quería seguir viviendo en adulterio, en fornicación, en chismes, en injusticias, en avaricia, en todo aquello que es manifestación del pecado o de las tinieblas espirituales. Si vamos siguiendo la idea de Juan aquí, vamos siguiendo lo que Juan nos quiere decir aquí. Bueno, sigamos ahí en el versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más, fíjese aquí, a todos los que le recibieron, a los que quisieron que la luz viniera a ellos, dice ahí, a los que creen en su nombre, le dio potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Fíjese, un hijo de Dios entonces, ¿quién es? El que manifiesta la luz de Cristo. Ese es. ¿Por qué? Porque Cristo vive en él. Cristo está en él y Cristo lo va puliendo, perfeccionando para que cada día su luz brille más. Hay un proverbio que dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora. La aurora es cuando empieza a salir la luz, cuando empieza a amanecer, ¿verdad? Que usted ve que empieza a aclarar. Pero no se queda nada más así todo el día, sino que va aumentando la luz hasta que el sol sale, hasta el mediodía cuando la luz es perfecta. Se nos dice que está cuando el sol está brillando en su intensidad. Dice, así es la senda de los justos. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hasta cuando se está manifestando su luz. Ese es el crecimiento del creyente. Así es como va creciendo y como el Señor lo va moldeando y lo va guiando para que su luz se manifieste plenamente. Eso es lo que el Señor Jesucristo hace. Sigamos aquí, dice. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Que aunque nosotros nacemos físicamente, como todo ser humano nace, cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, algo opera dentro de nosotros que nos hace renacer espiritualmente por el poder de Dios. Esa es una obra sobrenatural. Eso ningún ser humano lo puede hacer por sí mismo. Tiene que venir de Dios. Por eso es que hemos hablado de que cuando Dios está en nosotros nos mueve a vivir en unidad, nos mueve a amar a la iglesia, nos mueve a amar a los hermanos, a amar al Señor. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Eso es lo sobrenatural. Eso es la manifestación que ocurre cuando la persona llega a ser hijo de Dios. Viene de Dios. Y luego sigue diciendo ahí, el 14, y aquel verbo. Ahora, ¿quién es el verbo? Versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, o más bien, y Dios era el verbo. Y aquel verbo, entonces aquel verbo era Dios. Entonces podemos traducirlo como si dijera, y Dios fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es Jesucristo, hermanos? ¿Quién es Jesucristo? La primera creación de Dios. ¿Es Jesucristo la primera creación de Dios? No. ¿Es Jesucristo una emanación de Dios? Tampoco. Entonces, ¿quién es? Dios era el verbo. Y no solo cuando dice era, es siempre lo ha sido y siempre lo va a seguir siendo. Eso es lo que significa, hermanos. Eso es lo que es. Jesucristo es nuestro Dios. Cualquier otra enseñanza que usted escuche, compárela aquí y deséchela, porque la palabra de Dios es clara. Ese fue el propósito por el cual Juan escribió,
para que creamos que Jesús es el Cristo, es el Dios hecho hombre, el ungido, el escogido de Dios para la obra que iba a hacer. Y creyendo en Él, tengamos vida eterna. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Lo que vamos a celebrar el día de hoy, en la Santa Cena, nos manifiesta la obra del Señor. Nos manifiesta lo que Él hizo por nosotros, para que ahora, de una manera sobrenatural, por el poder de Él, nosotros podamos amarnos los unos a los otros, podamos edificar la iglesia y podamos manifestar también la luz de Cristo, que es manifestar los atributos de Dios, que son, no le voy a decir que son omnipotencia ni omnipresencia, porque eso no lo podemos hacer nosotros. Pero lo que sí podemos manifestar son los atributos morales, que son la santidad, la verdad, el amor de Dios, que es su esencia, y todo lo demás, que a lo que el Señor nos va a ir llevando a vivir, como Él va operando en nuestros corazones. Eso sí, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando estamos en una íntima comunión con Él, nos va transformando día en día. Dice ahí el pasaje en Corintios, en 2 Corintios, de gloria en gloria. Eso es algo sobrenatural. Eso no es reformar mi carácter o portarme bien, no. Eso es algo que Dios va a ir haciendo, de manera que va quedando como parte de quien es mi manera de vivir, obedeciendo la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que en esto que derrame su bendición sobre la comunión que vamos hoy a observar. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que la persona de Jesucristo ha sido muy atacada durante la historia, porque el propósito de Satanás es que no creamos en Él, no creamos que Él es el Cristo, el ungido, no creamos que Él es Dios como tú, Señor, ahí que estaba en el principio, estaba contigo y era contigo, y el verbo era Dios, o más bien Dios era el verbo. Y así, Señor, cuando no creemos en estas cosas, entonces no podemos tener la vida eterna, no podemos vivir por la vida que tú solo puedes dar. Por eso te pido que tu palabra, Señor, abra nuestro entendimiento, podamos vivir conforme a ella y recibir de ti tu bendición y tu guía que necesitamos en esta vida. Ahora te pido que bendiga, Señor, esta comunión que vamos a observar de acuerdo a tu palabra, que, Señor, cada uno participemos con un corazón contrito y humillado, reconociendo que solo tú eres santo y de ti debemos recibir la santidad y de ti debemos recibir, Señor, toda bendición espiritual. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.